Bueno, aclarar, doctor, que la descripción que hacen de ustedes es injusta porque es muy corta. Porque hay mucho más que decir de lo que Gracias. usted ha hecho. Y también... No, pero dicen que la mejor presentación es un epitafio. Esperemos que pase mucho Y tiempo. yo tengo antes. uno, ¿lo puedo decir? Por favor, doctor. Aquí yace el proyecto de una utopía. Me encomendaron que lo provocara, ustedes dirán si mi trabajo es difícil, ¿no? Bueno, quiero antes aclarar que me hicieron esta invitación, la cual agradecí, me siento muy distinguido, porque además me dijeron que era un diálogo con jóvenes y veo que el auditorio estamos llenos de puros chavos aquí, algunos con más experiencia que otros, pero jóvenes al fin. El doctor el primero de ellos. Gracias. Doctor, pues yo no tengo más tarea que hacer un brevísimo contexto, que es resultado de revisar lo que sucede todos los días. La relación México-Estados Unidos, que es una relación de odio y amor, con la frontera más grande que hay entre todos los países, donde hay el mayor tráfico de mercancías y de personas, donde tenemos nada menos que al presidente Donald Trump de vecino, con todo lo que eso implica, donde ha habido más odio que amor en lo que ya definíamos, donde se anticipaba al inicio de este año, 20 de enero, cuando asume la presidencia o asume el espacio ahí en la Casa Blanca, pues que nos iba a atropellar literalmente. No ha sido así y los 11 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos, de acuerdo con las estadísticas, que son nacidos en México y que están allá, 35 millones de personas de origen mexicano radicando en Estados Unidos, pues todos ellos siguen enviando remesas más que antes, siguen fortaleciendo los lazos con nosotros y aparentemente la situación no solo no se rompió, sino que estaría fortaleciéndose. Todo eso son eventos, hechos que ameritan un análisis junto con lo que no se ve, de lo cual usted nos puede decir mucho más. Bueno, muy bien, gracias, agradezco, Jonás. Bueno, la relación de México y Estados Unidos, yo siempre la resumo con mis alumnos, sobre todo de posgrado. El primer día de clases los exhorto a visitar el Museo de las Intervenciones. En la Ciudad de México tenemos un Museo de las Intervenciones, así se conoce, que está ahí por Churubusco, y la mayor parte de los alumnos no conoce la historia de México. Estamos hablando por lo menos de 13 intervenciones de Estados Unidos. Entonces ahí se refrescan un poco la memoria, sobre todo los que son muy neoliberales y creen que nos adoran y nos veneran, nos metieron al Tratado de Libre Comercio, que ahora nos están dando una punta de zapato con el Tratado de Libre Comercio, porque Estados Unidos está pasando por otra fase y esto la tenemos que entender. Hay un dicho en francés que a mí siempre me gusta mucho, que dice aimer c'est comprendre, es decir, amar es comprender, hay que entender. No estoy diciendo con esto amemos a Trump, nadie está diciendo tal barbaridad. Todavía a la hija Ivanka, bueno, quizás, pero a Trump, pues nada, ¿no? Y tenemos que entender qué está sucediendo en Estados Unidos. Porque si no, nosotros que somos su vecino inmediato, pues vamos a cometer una serie de errores y vamos a caer en catarsis colectivas, desgarrándonos de vestiduras, pero que no llevan a nada, no van a tener efecto. Vean, yo lo digo con humildad y rigor, ya está en imprenta un libro reciente que precisamente me dieron el horario estelar en la FIL de Guadalajara, no sé si es el 25 o 26 de noviembre, ahí están invitados a las 8 de la noche. El prólogo lo hace el padre Solalinde, que a mi juicio, más que experto teórico en migraciones, él sí conoce las migraciones, pero las de Centroamérica. Ahora, yo aquel día hasta le estaba platicando, pues somos buenos amigos el padre y yo, y dije, oye, ahora te tienes que especializar en el despido que van a hacer en Estados Unidos de nuestros Dreamers. Que estamos hablando, los Dreamers son alrededor de 800,000 y los mexicanos somos el 80%. ¿Y cómo vamos a hacer si no podemos tratar a los 124 millones de mexicanos? Los gobiernos han sido, pues, hoy vengo en plan muy suave, muy tranquilo, no voy a ser feroz,
vamos a poner que han sido, que han estado ausentes, ¿no? No entienden la dinámica migratoria. A mí me dio mucho gusto, y lo apunté aquí, que tuvieran, y los felicito, y yo no soy muy dado a los halagos, que tuvieran una oficina de atención al migrante. Yo creo, y sí les sugiero, que la suban de categoría. Súbanla a nivel de supersecretaría. Vean, yo vengo pregonando desde hace mucho la creación en México de una secretaría de los migrantes. Secretaría a nivel, que se la quiten ya a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación está totalmente rebasada. No puede ya, pobrecito Osorio Chong, lo vieron antier, lo maltrataron, porque es que van y lucran con el terremoto. Ahí está, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se la esposa de Calderón? ¿Cómo se llama? Margarita Zavala, la Zavala. Se fue a un albergue a comer. Bueno, ¿qué no tiene para comer? ¿No le da de comer el marido? ¿O qué? Se fue al albergue no a ayudar, a comer. Bueno, en medio del terremoto. Y así están, desgraciadamente, al pobre Osorio Chong lo corrieron. Ya vieron hoy el oso que hicieron con Aurelio Nuño, inventando que había la niña esta, tú sabes, de la Frida Sofía, que no existió, fue un montaje de Televisa para no variar. Y ayer nos dimos cuenta que las redes sociales son mucho mejores que Televisa, informan mejor. Televisa miente, con letras libres, SDP Noticias, todo el cual. Eso no es lo importante, hoy no estamos en plan de denostar, tenemos que reconstruir a México. Yo les traigo un mensaje de mi Ciudad de México que fue afectada, estamos muy acongojados, apesadumbrados, pero no nos rendimos. México no se rinde ante la peor adversidad. Es importante que lo tengamos. Y vamos a reconstruir el país. Ahora, lo peor es que los mismos que han destruido a México, que es toda la fauna de Televisa, ¿no? Son los que hoy quieren reconstruirlo, porque ahí está el gran negocio, ¿no? Imagínense todo el dinero que va a correr. Bueno, eso tampoco es lo relevante. Entonces, yo les hablaba del libro, entonces invité al padre Solemne a hacerme el libro el prólogo, porque él sí sabe de migraciones y además los atiende. Él es una persona que más allá de la teoría está en la práctica cotidiana y recibe a estos pobres migrantes que vienen de Centroamérica, que es otra tragedia, muy similar a la nuestra que padecemos con Estados Unidos. Bueno, entonces mi libro, más o menos, si me recuerdo bien del título, porque lo estamos negociando, se llama Trump y el supremacismo blanco, la palestinización de los mexicanos. ¿Por qué digo esto? Vean, y esto lo dice el mismo primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y ahí me basé en un discurso que dio en Dallas, Texas, hace como 20 y pico de años, cuando le estaban reclamando por qué el maltrato de los palestinos de parte del gobierno israelí. Y comenta él en Dallas, Texas, dice, para nosotros los israelíes, los palestinos son lo que los mexicanos son para ustedes, los blancos de Estados Unidos. De ahí viene el subtítulo de mi libro, para estar preparados. Yo te entiendo, Jonás, tú eres un conductor de primera, tienes que ser optimista, yo tengo que ser realista. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que viene en Estados Unidos. Vean, primero que nada, Estados Unidos padece una grave crisis económica. Está perdiendo su hegemonía mundial. Hoy tiene a dos grandes competidores que se llaman Rusia y China. Además tiene a la Unión Europea que ya está rompiendo con Trump literalmente. Luego, ¿quién es Trump? Bueno, Trump es el supremacismo blanco, que le tienen pavor, lo voy a decir en términos no demográficos, porque es una guerra demográfica la que nos ha impuesto Trump a los mexicanos en Estados Unidos, que las cifras, les voy a decir más o menos en cuánto andamos, tú estabas haciendo bien la cifra, son 11 millones de ilegales más 35 asentados, estamos hablando alrededor entre 40 y 50 millones de mexicanos, yo creo que es más, porque hay muchos que no están en la estadística y no va a decir aquí estoy, ¿no?, para pagar impuestos. Ya sabemos cómo somos los mexicanos para evadir impuestos, sobre todo los gobernantes, esos se evaden más que nosotros. Entonces, en Estados Unidos es una cifra importante
porque ya lo que temen los blancos supremacistas desempleados, que les ha dado el nacionalismo, y eso representa a Trump, en contra del... Ahorita que estaba viendo la basílica aquí de Zapopan, me estaban comentando que es la segunda más visitada después de la que tenemos allá, de Guadalupe. Eso es importante, les voy a decir por qué. Porque México, nos guste o no, es un país creyente, es un país católico. Sí, y chocan. ¿Aquí está mejor? ¿Cómo? San Juan de los Lagos es la segunda basílica más visitada. Ah, bueno, a mí me dijeron que la segunda, qué bueno que me corriges. Bueno, está entre... Acuérdense, cuando estás en el ranking de las 5 primeras, ahí te vas, ¿no? Entonces no hay problema. Está entre las 5 primeras. Qué bien que esté la de San Juan de los Lagos, dices. Perfecto. Entonces, pero esto te habla mejor, eso abona más a mi teoría. Este país es un país católico, nos guste o no, eminentemente. Y choca con el supremacismo blanco de los WASP, que es el White Anglo-Saxon Protestant, que es la mayoría de los blancos. El blanco anglosajón protestante, que eso es Trump. Si no ubicamos bien qué significa Trump, que además es una batalla que nace desde el siglo XVII, cuando llegan los puritanos en el Mayflower. Si uno estudia bien la geopolítica del momento, era para crear una colonia y contrarrestar a España, entre ellos la Nueva España, que era México, que era un proyecto católico. Y el proyecto del Mayflower es un proyecto puritano, anglosajón. Y sigue esta batalla, ¿eh? No es que yo la quiera despertar y reverberar, ahí sigue, y eso significa Trump. Y por eso le trae dedicatoria a nuestros hermanos mexicanos, que además yo nunca los he visto como inmigrantes. Yo siempre los he visto, así como existen refugiados políticos, existen refugiados económicos. Es decir, nuestros hermanos mexicanos que han emigrado no lo hacen por gusto y no porque los maltraten en Estados Unidos. Lo hacen porque van a buscar una libertad económica que les ha prohibido el Tratado de Libre Comercio en México y el modelo neoliberal. A veces nos olvidamos de ello. Es más, vean, no quiero hacerle publicidad a Netflix, pero ahorita que tienen la serie esta de Narcos, uno de sus recientes capítulos, yo lo veo porque es propaganda vil que va en contra de nosotros. Es decir, nunca va a salir ganando ahí un mexicano, los mexicanos siempre somos los malos, los malditos, ya saben, etcétera. Pero es muy interesante lo que comentan y les voy a decir por qué. Porque esto alimenta y retroalimenta la teoría que yo siempre manejé sobre el Tratado de Libre Comercio. Yo le llamé TLC bis. ¿Por qué bis? Era el Tratado de Libre Cocaína. Porque el mayor ingreso que hoy tenemos en México proviene, desgraciadamente, de la cocaína. Ahorita traigo gráficas y se las voy a mostrar. No crean que viene de la automotriz o de la inteligencia artificial o de las supercomputadoras o de la nanotecnología o de la robótica. El primer ingreso nacional es el narcotráfico. Y estamos hablando mínimo, y cito a Genaro García Luna, ya saben quién era, el de los montajes hollywoodenses de Televisa con Calderón. Él habla de 65 mil millones de dólares. Vean, yo doy clase en el ejército y a veces pues nos decimos cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo cosas, ¿cómo pueden ser leales a la deslealtad? Eso yo nunca lo he entendido. Sí se los digo, ¿eh? Pues nos decimos cosas. Y ya más con 2 tequilas, ¿no? Y con 3 mezcales ya no les platico todo lo que nos contamos, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar, y ellos comentan, en algunos círculos de ellos, que llega hasta 500 mil millones de dólares el narcotráfico. Estamos en una cifra exagerada. Estamos hablando 10 veces más de lo que dice Genaro García Luna. Estaremos hablando casi la tercera o la cuarta parte del Producto Interno Bruto de México. Y luego se desploma el segundo lugar, adivinen cuál es, las remesas. Y las remesas no son de aquí, vienen de allá. Y ahorita que fui a una farmacia y compré un medicamento, veo que ahí ya están especializados para las remesas. Es decir, ya forma parte de nuestra vida y es el segundo ingreso. Y ya el tercero apenas aparece ahí lejos, las automotrices, que ahí nos dejan, no crean que deja tanto, el Tratado de Libre Comercio como tal, nos anda dejando alrededor de 20 mil millones de dólares. Antes dejaba más el petróleo, pero ya el petróleo se regaló. Bueno, ahí les hice el resumen, cuál es el ingreso de este país. Desgraciadamente,
yo la tesis que hoy traía, no sé si haya tiempo de darla, si no, pues ahí me hacen la pregunta. Parece que van a hacer muchas preguntas, lo cual me gusta. El país está balcanizado. Cuando yo digo está balcanizado, está dividido. Si ustedes ven el Producto Interno Bruto de México, el mayor ingreso lo tiene Aguascalientes. No, perdón, Aguascalientes. No, Querétaro. 10% de crecimiento al año. Todo el norte creciendo, Aguascalientes está más o menos en 6, Chihuahua, etc. Todo el norte creciendo. Pero eso ya va a cambiar, porque con el cierre de la frontera, la golpiza que viene con el Tratado de Libre Comercio, el muro, la erección del muro, etc., que tiene muchas componentes la erección del muro. No hay que verlo nada más como que Trump es el muro Trump. Yo incluso hablo de 3 muros. Primero está el muro que inició Clinton, lo continuó Baby Bush, es la tercera parte. Los que hemos recorrido la carretera de Tijuana a Mexicali, sabemos que va todo ese muro en esa región. Ya está construida la tercera parte. Realmente el muro que va a construir Trump va a ser en la región de Texas. ¿Por qué? Porque Texas es un feudo republicano, WASP. Quieren ahí la limpieza étnica puritana. Luego, el segundo muro, yo le bauticé como el muro Videgaray, porque, y no es broma, es el proyecto que trae Trump y el general Kelly, que antes estaba en Homeland Security, en la seguridad del hogar, y ahora es el asesor de seguridad nacional, es el Chief of Staff de la Casa Blanca, el general Kelly, que acaba de decir que somos un estado fallido al borde del colapso, antes del temblor, ya no sé qué va a decir después del temblor. Entonces, ese muro lo quieren construir, y ahí sí lo paga Estados Unidos, entre Chiapas y Guatemala. Pero ahí les va un tercer muro que no queremos ver. Se está creando el muro azul. ¿Cuál es el muro azul? Le están entregando al PAN muchas gubernaturas. Vean, el PRI con todo y el crecimiento del 10%, Pepe Calzada, pues ya saben las connivencias que hay en México, pues se le entregó al PAN. Aguascalientes ya la maneja el PAN, Tamaulipas la tiene el PAN, Chihuahua ya la tiene el PAN. Ya toda la frontera del norte se está empanizando, se está poniendo de color azul el norte, porque eso le conviene a Estados Unidos. Y obviamente el PRI ha participado en eso. Y obviamente tenemos otro Producto Interno Bruto en el sur. Y yo hasta manejaría que hay una correlación entre los productos internos brutos, tanto del norte como del sur, con su mapa electoral. Es muy claro, a mí se me hace muy claro. El norte cada vez se va más por su crecimiento económico, se vuelve más conservador por motivos obvios. El sur cada vez se ve más de color morena, ahí pega mucho Andrés Manuel, nos guste o no. Ya a partir yo diría desde Querétaro para arriba se vuelve azul, y de Querétaro para abajo ya empieza morena a permear, que son los miserables de México, nos gusta o no, es el 80% del país. Que ustedes pueden insultar día y noche a Andrés Manuel López Obrador, pero esa gente lo quiere. Él está blindado, ahí pueden decir lo que quieran, pero esa gente lo sigue, hay que entenderlo. Entonces el país sí está balcanizado. Cuando tienen ustedes Campeche, que era, y además no tiene tantos habitantes Campeche, ¿qué tendrá? 1,5 millones de habitantes. 2 ciudades importantes, Ciudad del Carmen y Campeche, y además ni se quieren, esa es otra, ¿no? Champotón, de ahí era Carpizo, no me hagan hablar de Champotón y de Carpizo ahorita. A lo que quiero llegar no tiene ninguna relevancia fuera de Campeche y de Ciudad del Carmen, y hoy tiene un crecimiento, así le llaman en economía, negativo, de -8. ¿Lo escucharon bien? -8. Chiapas está en -6. Tabasco está en -6 con todo y el petróleo y el agua. Es decir, el sur es otro país, se parece más a Centroamérica. Y el norte, nos guste o no, el anhelo de ellos es ser norteños. Lo que pasa es que ellos les han pateado, los gringos blancos no los quieren recibir, es otro tema. Bueno, entonces, ya para resumir esta parte e irnos de lleno a preguntas y respuestas, que yo creo que va a ser más importante, el fenómeno Trump es un fenómeno real, tenemos que admitirlo, interno. Además, en Estados Unidos no se vota a nivel de voto popular, el voto ahí es electoral, y Trump ganó en la mayoría de los estados. Ustedes saben, cada estado
tiene un número determinado de votos. California, por ejemplo, Trump ni se plantó en California, no hizo campaña en California, sabía que iba a perder. California es más mexicana que la Ciudad de México, prácticamente es un estado mexicano, ya deberíamos anexarlo, ¿no? Y además es la principal economía de Estados Unidos, es el principal estado con el mayor crecimiento económico de Estados Unidos. Y Trump se ha arriesgado a ello. Bueno, ese es el juego electoral que tienen. Y les voy a decir algo, vean, si uno sigue mucho al mainstream media, que le llaman a los multimedia, que están muy sesgados, todos odian a Trump. Yo, por ejemplo, por eso leo a Breitbart. No es que me guste Breitbart, yo tengo que equilibrar lo que me llega y tengo que hacer mi análisis personal, pues si no voy a hacer propaganda. Una cosa es hacer propaganda y otra cosa es hacer análisis prospectivos. Y ustedes se dan cuenta que en la región que se le conoce de Rust Belt, la región industrial, toda la región de Pensilvania, Ohio, todo eso, la región del Bible Belt, la región del cinturón bíblico, que es Oklahoma, Arkansas, Texas, etcétera, votaron furibundamente a favor de Trump. El señor sí tiene, en el juego electoral estadounidense, que es el colegio electoral, sí tiene mayoría. Ahí no nos equivoquemos. ¿Y qué está sucediendo? Vean ustedes qué ha pasado recientemente. Han habido 4 elecciones parciales. 4. Las 4 las ha ganado Trump. Vean la Suprema Corte, que es uno de los 3 pilares del poder en Estados Unidos, en la separación de poderes. Ya colocó a Gorsuch, es un conservador, y trastoca radicalmente el equilibrio de fuerzas y la correlación de fuerzas en la Suprema Corte, que va a ser pro-Trump. Entonces, ¿se imaginan ustedes las sentencias que van a venir en contra de los Dreamers, de los migrantes? No nos confiemos, Jonás. Vienen momentos muy difíciles. Yo no quiero ser ni catastrofista, ni apocalíptico, pero tampoco quiero ser ingenuo, ni cándido, y para no decir otra palabra más fuerte, ni perplejo. Dejémoslo en perplejo. Bueno, entonces, quiero ser realista. Estados Unidos tiene una grave crisis demográfica. Los jóvenes blancos hoy se están drogando como nunca. Hay una epidemia de heroína que quien la ha creado se llama el Chapo Guzmán. Eso es real. Por eso es lo del muro. No crean que es uno de los multifactores por los que han creado esta cuestión del muro, que tiene gran arraigo en la base electoral de Trump, nos guste o no. Entonces, si nosotros no entendemos a Trump en su diversidad, pues nos vamos a cometer muchos errores. Vean, esta semana va a haber una elección en Alabama, el martes próximo, y ahí Trump se ha renegado porque su anterior cerebro, que lo corrió de la Casa Blanca, Steve Bannon, que es el que controla el portal Breitbart, está a favor de uno que se llama Moore, ya casi les estoy diciendo quién va a ser el próximo senador de Alabama, y Trump se ha ido con uno que es más del establishment del Partido Republicano. Pues Trump va a perder la elección en Alabama, porque se la va a ganar Bannon. Es decir, el supremacismo blanco es real. Y si Trump no les cumple, pues ya saben los 4 escenarios que hay para Trump. Ahí no hay que ser genios. Yo siempre los he manejado. Uno es el síndrome Kennedy, ya saben cuál es, que es real. En Estados Unidos matan presidentes. Ya han matado a 3. A veces nos olvida, pero ya han matado a 3. No, incluso 4. Ya mataron a Lincoln, a Garfield, a McKinley y a Kennedy. 4 presidentes. Así que no estamos jugando, es un país muy diferente al nuestro. Bueno, aquí en paz descanse Colosio, pero no era presidente, ¿no? Pero se lo echaron. Y fue también el Deep State. Entonces, ahí tienen el síndrome Kennedy, el otro es el impeachment, pero ahí con 2 resultados. Vendría Nixon, el síndrome Nixon, que cuando ve que lo van a defenestrar, pues renuncia. El otro sería el síndrome Clinton, por el affair del vestido azul. ¿Se acuerdan de aquel vestido azul? Bueno, de la Lewinsky. ¿Lewinsky se llamaba? Mónica Lewinsky. Lewinsky. Es que yo no sé inglés, Lewinsky, ¿cómo? Todos lo recuerdan, bueno, doctor. La Lewinsky, el vestido azul, ¿no? Que ahí tenía a Cedillo esperándolo, no es broma,
Ahí lo tenía esperando en la oficina oral. Es oral, ¿no? Ahí lo tenían esperando. Bueno, en resumen, pero se salvó porque los Bush no apoyaron, a pesar de ser república, no apoyaron la defenestración. Y el cuarto, que yo no eliminaría en estos momentos para nada, es el cuarto escenario, sería que se reelija, ¿eh? No hay que... estamos subestimando demasiado a Trump en México, ¿eh? Porque pues, escuchan Televisa, pues ya. Televisa la controla George Soros, ya para qué seguimos. Bueno, entonces, en resumen, son momentos difíciles, nos ha tocado. Yo ayer estaba incluso tuiteando, yo soy muy tuitero, estaba tuiteando de que México tenía 6 placas tectónicas que nos rodean. Y alguien me corrigió, con justa razón, me dice, no, son 5. Le dije, no, son 5 más la nueva placa tectónica que se llama Donald Trump. Entonces a nosotros nos tienen rodeados. Es decir, no estamos en un momento óptimo, tenemos que ser muy precavidos, tenemos que rehacer al país. Yo se los digo al menos en mi ciudad, la Ciudad de México, el modelo urbano de desarrollo de la Ciudad de México fracasó. Es decir, después de 30 y pico de años, estamos peor, no supimos organizar. De no ser a la maravillosa sociedad civil, a los millennials, a los jóvenes, olvídense, ¿para qué hablamos? Maravillosa sociedad civil. Rebasó de por lejos al gobierno capitalino y al nacional, etcétera. Bueno, eso ya les di esto como resumen. Yo no sé si hay algo que ver, si mostremos alguna diapositiva de mi parte. Algunas diapositivas. Sí, traigo algunas, las voy a mostrar rápido. Bueno, si me permite, doctor. Sí, a ver. Sé que van a haber muchas preguntas y comentarios, por aquí ya hasta se nos adelantaban haciéndolo de viva voz. Por ahí está circulando Alicia Godínez, que les estará pasando papeletas. Creo yo que es más fácil que le hagan llegar las papeletas al doctor Jalife para que pueda leer todas las preguntas y quizá contestar en No, pero eso lo ibas a hacer tú. No, las preguntas son para usted. Oye, ¿cómo no fue el acuerdo? Ya rompieron el acuerdo, ¿eh? Que Jonás las iba a leer, no yo. No, por eso no se preocupe. Lo que la gente quiere son las respuestas. Sí, adelante. Muy bien, pues. Pero a ver, íbamos a estar pasando diapositivas mientras estábamos comentando, ¿no? A ver, que bueno, esto es rápido, pero que vayan pasando las preguntas. Vean, a ver dónde ¿Qué necesita? Pues ya ¿Un control? Ahí está mi control. Listo. Bueno, vean, aquí están los principales ingresos del país. Ahí tiene el Chapo, ya para que ya se los dije. Unos manejan 150,000, otros, y otros hasta... Pero vean, tiene 400,000 empleados, 400,000, y 3 millones son dependientes de los cárteles. A ver, la siguiente. El segundo, las remesas, ya las conocen, 25,000. Ahora, ¿por qué han aumentado las remesas? Eso es interesante. Porque nuestros hermanos mexicanos, que son el 80% de los que llaman ahí Hispanics, que vamos a ser mayoría en los próximos 20 años, anótenlo. Ese es el grave problema que tienen los blancos. Es decir, yo muchas veces en broma comentaba que yo ya perdí la esperanza de que en México tengamos un próximo presidente mexicano. Todos los presidentes que hemos tenido en México desde hace mucho, sobre todo los neoliberales, parece ser que son presidentes de Israel o de Estados Unidos, pero no de México. Pero en Estados Unidos yo no pierdo la esperanza que en los próximos 20 años tengamos un presidente mexicano, precisamente por esta cuestión demográfica. Vamos a ser mayoría, la primera mayoría etnográfica de ese país en los próximos 20 años. Es más, en estos momentos que están naciendo niños, la mayoría provienen de las minorías, ya rebasaron a la mayoría blanca. En una generación, y ya saben la fuerza biológica azteca, ¿no? No se deja que desear, además son jóvenes, los blancos son ya de tercera edad, los mexicanos somos, yo me cuelo también todavía en ellos, millennials, ¿no? Etcétera. Cuidado, no hay que subestimar a los mexicanos. Ahí tienen el tercer ingreso, estamos hablando la maquila, 20,000 millones de dólares, pero el personal ocupado es de 3.5 millones. La agroindustria, fíjense que es interesante, la agroindustria ya se colocó en 25,000 millones de dólares, es el cuarto ingreso. Y luego el turismo, fíjense, pese a porque estaba regalado el dólar, ¿no?
Pues ahora que se vaya a 25, pues vamos a tener más turistas, ¿no? Pese a la inseguridad. Y luego, vean, está dejando casi 20,000, ahí lo tienen ahí, casi 20,000, ahí está. Y luego aquí, no, perdón, estaba la otra, en el sexto lugar el petróleo, ya bajó, pero está en 23,000. Nosotros llegamos a tener de ingresos del petróleo con Calderón 125,000 millones de dólares. No me pregunten qué hicieron con ellos. 125,000 millones de dólares en un año. Con Fox y Calderón tuvimos 500,000 millones de dólares de ingresos del petróleo. ¿Saben a dónde se fueron? A gastos de cuenta corriente. ¿Qué quiere decir? A toda la bola de parásitos que viven, están en el Congreso, que están en la Cámara de Senado, en el Senado. Oigan, no puedo pasar por alto esta charla para hacer una crítica pública a esta bola de senadores parásitos del PRI, ojalá que los corran, de Félix González, el ex gobernador de Quintana Roo, que en el momento del temblor, después del temblor, cuando nuestros rescatistas y los topos estaban ahí trabajando, estos desgraciados malvivientes estaban cenando en un restaurante de lujo en Polanco, que estaban festejando el temblor. No puede ser. Nosotros tenemos que criticar a todos, sean de cualquier partido. No podemos dejarlos. A estos los deben correr del PRI. Espero que los reciba el PRD, pero eso es otro tema. Bueno, y ahí vienen ustedes la balcanización. Vean, el norte beneficiado, Querétaro 7.7, Baja California 7, vean, Guanajuato 6.4, Baja California Sur 5.5, el sur repleto de materias primas, petróleo, Campeche, vean, menos 6.6, yo tengo una de menos 8, la de Chiapas menos 3.3, Guerrero, Tabasco, etc. Bueno, todo el sur anda de menos 6. Bueno, y ahorita después del temblor en Oaxaca, mejor ni nos hagan hablar. Está fracturado el país, tenemos que reconocerlo, porque ha sido un desarrollo dispar. Se ha preferido, se ha privilegiado el norte por la maquila en detrimento del sur, que son las materias primas que se las llevan regaladas, así de fácil. Y a ver la siguiente. Bueno, ya después del norte ya tienen, vean, San Luis Potosí no anda tan mal, 5.4, Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, ustedes no andan tan mal, andan en 4.7, etcétera. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya no me quiero meter porque sí veo muchas preguntas. Vean, realmente les traje aquí un estudio, pero lo voy a saltar, se los voy a resumir en una frase, que lo hace Luis Casagranda, habla de la balcanización de México en 5 países. Esto lo sacó, lo publicó un paper, una publicación del Ejército de Estados Unidos. Vean, se los voy a decir abiertamente. ¿Quieren que se los diga abiertamente? Adelante, por favor. Es una hipótesis de trabajo. ¿Por qué el general Kelly, que es el Chief of Staff, el jefe de gabinete del presidente Trump, dijo que México era un país al borde del colapso, que se parecía a Venezuela? Bueno, ¿por qué dijo tal cosa? Yo traigo una hipótesis. Muchos dicen que Jalife a veces es muy perverso. No soy perverso, soy realista, pero sí sé cómo piensan los gringos, que son muy perversos. Han fracturado al mundo, tienen 800 bases en el planeta. Ahorita están creando la balcanización del Medio Oriente, en Irak, en Siria, ahora con los kurdos, y no me pasaría toda la tarde hablando de ese tema. Yo una hipótesis que manejo es, precisamente como reflejo de la balcanización económica, es que sí se dé la balcanización política. ¿Y esto a quién le beneficia? A Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ustedes, al dividir a los mexicanos en México, es decir, una cosa es ser mexicano de Zacatecas y otra cosa es ser mexicano de Chiapas o de Campeche, aunque los campechanos no emigran mucho, los vamos a dividir en Estados Unidos. Y al dividir a los mexicanos en México, estamos dividiendo a los mexicanos en Estados Unidos. Entonces ese famoso crecimiento que vamos a ser mayoría, sí, pero vamos a ser mayoría como mexicanos homogéneos, no como mexicanos fracturados, que esto va a beneficiar
a los blancos, supremacistas. Esa es mi muy humilde opinión. Yo no estoy diciendo que va a suceder, yo lo único que les digo es, ténganlo en el radar como una propuesta de hipótesis operativa. Yo sé que es muy fuerte, a veces en México no nos gusta escuchar esas cosas, se molesta, ahí viene, teorías de conspiración, ahí viene el loco de Jalife a decirlo, sí, pero luego el loco pues tuvo razón, ¿no? Pasan 10 años, el que tuvo la razón fue el loco y no los que se dicen normales, que resultan son aberrantemente anormales, ¿no? Entonces, tengamos cuidado, yo no sé, hay que tenerlo en el radar. Bueno, ya me salto esta y ya vamos a las preguntas, porque ya no tengo más, ¿eh? A ver, la siguiente, por favor. A ver, otra. Bueno, ahí están, son los 5 países de los que habla Casagrande. Ahí están los datos duros, no me quiero meter. La siguiente. Bueno, hay un portal israelí tejano que se llama Stratford, que habla de la balcanización de México, pero aquí es de los cárteles de la droga. Tampoco me quiero meter al tema, pero ahí los pueden ver aquí. Hay una familia que tiene nombre de acá, no me quiero meter más en esos temas. ¿Qué les parece si los saltamos? La siguiente, etcétera. Y esto, la Armada de Estados Unidos también expone la balcanización de México en 3 repúblicas. Entonces llama mucho la atención que a un país que le quitaron la mitad de su territorio desde el siglo XIX, como que en Estados Unidos están proliferando mucho las teorías de balcanizar a México. Me llama mucho la atención en muchos círculos y en muchas publicaciones. La siguiente, ahí está, en 3 repúblicas, la siguiente. Bueno, ya, yo creo que ahí la dejamos. Bueno, ya. Entonces ya empezamos ya las preguntas y respuestas. Muy bien. Bien, doctor Jalife. Bueno, antes que nada les ofrezco una disculpa, porque son muchas preguntas y son de diferentes variables. Voy a tratar de empaquetarlas, porque si no aquí nos estaríamos hasta mañana. Pues está bien, ¿no? ¿Cuál es el Pues, problema? perfecto. Pero les voy a dar lectura tratando de hacerlo temático. Mire, doctor Jalife, empezamos por estas. Doctor Alfredo, ¿cómo se puede recuperar la plaza en bien de la salud y la legalidad con una economía narca? Nos pregunta Salvador Terríquez. ¿Estamos rendidos los mexicanos ante la clase política que padecemos? Blanca Palacios. ¿El sur es la nueva alternativa de México? ¿Cuáles podrían ser los socios comerciales de México? ¿Qué debemos hacer los jóvenes mexicanos? Los que sí amamos a México. ¿Cuál es su consejo? Oye, déjamela en 5 porque si no, no voy a poder. Una más y ya. Una más. Y luego nos seguimos en paquetes. ¿Cómo enderezar o corregir el rumbo de México con el control de los poderes que manejan los hilos de poder como personajes George Soros o Rothschild? Pues ya, con esta. Agregaría esta que A ver. creo que viene. ¿Cómo propones rehacer el país con tecnología blockchain? ¿Tecnología qué? Blockchain, What does it mean? I don't know. Ah, el que la dijo que diga. Blockchain, what does it mean? Quizá el autor. Bueno, ahí voy con esta. Consejos y propuestas, doctor Alfredo. Muy bien. Economía narca. Bueno, fíjense, ahorita vamos a entrar en un reajuste con esto del muro Trump. A Estados Unidos ya no le conviene el TLC bis, el Tratado de Libre Cocaína, porque ya les está afectando a sus jóvenes. Tuvo un efecto boomerang. Y esto pues es un momento para, yo creo que es hasta benéfico. Vean, las cosas hay que verlas de 3 maneras. Tenemos que tener 3 abordajes. Uno, el corto plazo, el plazo inmediato, 4 maneras yo diría. El plazo inmediato, el corto plazo, máximo 5 años, mediano plazo 10 años, y el largo plazo, pues como los chinos, hasta 120 años. Son 4 abordajes distintos. Vean, un país como el nuestro no se acaba, tampoco exageremos. Menos se acaba cuando tenemos un don. La mitad de la población son jóvenes. Yo que tengo 69 años, pues ya. Mi generación ha sido la peor del país. Una bola de corruptos todos. Yo mi generación la odio y me odia. Es mutuo.
Yo estoy con los jóvenes de México, estoy con el futuro. Y ellos tienen que rehacer el país. ¿Cómo? Bueno, pues de acuerdo a las nuevas realidades. Ya nos dimos cuenta que Estados Unidos quiere sus intereses, America First, ¿no? No es lo que dice, ¿no? Bueno, nosotros también tenemos que decir, yo en Ciudad Neza emití ese canto casi, diría yo, del cisne negro, ¿no? Pues ni era blanco el pobre. Mexico First. Bueno, pues tenemos que repensar al país. Ya nos entregamos demasiado, nos entregamos en todo. Bueno, a Videgaray, pobrecito, ya hasta me da lástima. Le exigen, oye, rompe relaciones con Venezuela, y ahí va y quiere romper relaciones. Rompe relaciones con Norcorea. ¿Qué tenemos que estar metiéndonos en pleitos con Norcorea si ni son nuestros? Cuando nosotros tenemos, siempre hemos, desde la Cancillería mexicana, que yo, incluso con una ONG en la que manejé, pues teníamos propuestas para resolver el asunto de Norcorea, que las hay, ahorita no viene al caso, pero ¿cómo romper relación? Es decir, ya somos gatos de los gringos para todo, nos hemos entregado hasta la ignominia. Bueno, esto es una buena señal, no lo hicimos nosotros desde dentro. Bueno, nos están obligando a repensar el país, a rehacerlo, y tenemos que rehacerlo. Obviamente los primeros años son difíciles, como todo, es un cambio de paradigma, son difíciles, pero luego vamos a crear una plataforma de crecimiento para el futuro. Ahora vean, desgraciadamente México tiene una situación difícil, la geopolítica. No es tan fácil, vean, yo últimamente me han estado llamando mucho, hasta los empresarios, imagínense, acá tienen el Club de Industriales, decían, no, y nadie se lleva mejor que yo con los chinos, ¿eh? Yo soy muy pro chino, me caen bien los chinos, soy pro BRICS, todo. Y tampoco tengo problemas con los gringos, pero siempre y cuando nos traten bien. En una situación, no puede ser de igual a igual porque ellos pues, tienen mucho poder, sí, pero si no una relación horizontal que no se puede dar, pero no tan vertical, vamos a hacerla por lo menos diagonal. Entonces, ese entreguismo no nos ha beneficiado en México. Entonces tenemos que repensar, incluso tener excelentes relaciones con Estados Unidos en la medida de lo posible. Pero si nos patean, nos sacan a patadas, nos maltratan, pues ¿cómo? Etcétera. Entonces yo creo que ahí, en ese nivel, pues cambiar la economía, tenemos que repensar en nuestras universidades. Oigan, aquel día ya vieron, pusieron a la Universidad Autónoma de Guadalajara, de México, la estaban poniendo entre las 3 mejores del país. Ustedes aquí tienen muy buenos centros educativos en Jalisco. Ese es el futuro de la educación. Tenemos que entrar a la innovación, a la tecnología, crear micro Silicon Valleys. Tenemos talento, tenemos jóvenes, ahí están. Entonces, pero sí, tenemos que tener un buen plan de nación. Como, vean, México crecía, yo no quiero ser muy economicista, se los digo abiertamente, crecía en la época del desarrollo estabilizador de Ortiz Mena, que eran otras épocas, crecíamos 6% al año. Hoy con el neoliberalismo no se crece 1.5. El modelo no sirve, ya. Con o sin Trump, ya lo habíamos dicho desde hace mucho, no sirve el modelo neoliberal. ¿Para qué le seguimos? Ya la economía mixta es lo que mejor ha demostrado cualidades. Que además los chinos se basaron en la economía mixta que manejaba el viejo PRI para su propio desarrollo. Fíjense cómo son las cosas. Entonces ahí tienen la primera respuesta, las segundas voy a hacer más rápidas. No, un país como México no se puede rendir. Oigan, nosotros tenemos una cultura milenaria. Tenemos más de 6,000 años, mayas, aztecas, olmecas, zapotecas. Estados Unidos es un país joven junto a nosotros. Estados Unidos es un país que viene de 1700 y pico, 76 si no me equivoco, del siglo XVIII. Nosotros llevamos 6,000 años. Vean, yo siempre doy el ejemplo de Roma y Grecia. Claro, sin comparar Estados Unidos con Roma, porque Roma tenía mayor cultura que Estados Unidos. Estados Unidos tiene entertainment, tiene a Hollywood, tiene la televisión, pero eso no es cultura. Vean, cuando Roma conquista a Grecia, en el largo plazo Grecia acabó conquistando a Roma por su cultura. Nosotros ya estamos conquistando el continente norteamericano.
con nuestra cultura. Y la cultura es todo. Hay un dicho en francés muy bueno que hablan de la cultura. Ahorita me voy a cortar de él, porque siempre lo uso. Es lo que es aquello que queda cuando todo se olvida. Los mexicanos tenemos mucha cultura. En eso le ganamos a los gringos. La cultura gringa no existe. Ya la salsa mexicana se vende más que el katsu. Ya para que se pongan contentos. Ya el aguacate ya forma parte del Super Bowl. De las 10 principales publicidades que hay en Estados Unidos en el día del Super Bowl, 2 son del aguacate mexicano. Les estamos ganando culturalmente. Vean, yo les voy a contar una anécdota rápida. Tenemos tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo suelo ir a Beirut, Líbano, una vez al año, porque de ahí es mi familia y tengo intereses. Entonces, una ocasión, unas amigas mías, espero que no me escuche mi esposa para que no se encele demasiado, porque fui solo. Una amiga mía argentina y otra peruana me invitaron a ir al cine. Imagínense un hombre solo con 2 mujeres latinas. Bueno, no, pero fuimos a ver una película maravillosa sobre el infinito, que era un matemático hindú, Rajmohan creo que se llama. Y maravillosa película, se las recomiendo. Entonces entramos al snack y todo era comida mexicana, desgraciadamente Tex-Mex, pero todos eran topos, aguacate, frijolitos, arracheras, vean hasta dónde ha llegado, ya ha llegado por la vía de los gringos, no por la vía nuestra, cuidado, porque ustedes saben son franquicias de firmas tejanas. Eso les dice la fuerza que tiene México. Tenemos una fuerza cultural, fuerza biológica azteca. ¿Cómo nos vamos a rendir, por favor? Bueno, ese es el segundo. La tercera, las nuevas alternativas. Vean, siempre ha habido alternativas. Ahorita está muy de moda Tomás Piketty con su nuevo libro, El capitalismo del siglo XXI. Ya ha demostrado que el modelo neoliberal pues ya no es vigente. El mismo Estados Unidos lo está cambiando. Estados Unidos ahorita está en una fase proteccionista, de nacionalismo económico. Pues yo no veo por qué no nosotros hagamos lo mismo, sacando precisamente a relucir lo mejor que tenemos del país. Cada país tiene su fórmula y yo no voy a estar dictando nuevas fórmulas. Luego la otra, pues ya no sé cuál es la otra porque ni entiendo mi letra. ¿Cuál era la cuarta? Disculpa, Jonás. ¿La tienes? Los que quedaron ya sobrepuestos. Bueno, lo de la otra era, lo de Soros y Rothschild. No, los jóvenes. Bueno, ya hemos abundado demasiado. Vean, este país, la mitad de México tiene menos de 30 años. Son los que deciden la elección del 18. Fácilmente el 30% que hoy está indeciso van a decidir si votan por José Antonio Meade o por, ya destapé a mi paisano, a José Antonio, o por Andrés Manuel. Ellos van a decidir. Y obviamente va a haber mano negra de los gringos, tampoco nos equivoquemos, sin duda. Para eso están las televisoras. Luego tenemos con Soros y Rothschild. Vean, esa es la realidad mundial, nos guste o no. El modelo neoliberal, la bancocracia, pues está gobernada por Soros y por los Rothschild, nos guste o no. Los chinos, cuando hacen la evaluación de la banca Rothschild, hablan que tienen más de 6 millones de dólares, imagínense, un solo banco. Es decir, esa es la visión de los chinos. Los rusos igual, acaban de correr ya de cerrar en Rusia, todas las ONGs que controla Soros. Vean, se los digo abiertamente, México está controlada por Soros, totalmente. Fox es un gato de Soros, Calderón es otro gato de Soros, Zedillo es un gato de los Rockefeller, Peña le compró la elección Videgaray con los Rothschild a través de Scotiabank. No me vayan a cerrar el banco, que lo acabo de ver ahorita que pasé ahí está Scotiabank, pero ellos compraron la elección. Por eso Videgaray y Peña, cuando se van a Londres, había una cumbre del G7 creo,
van a las oficinas del Financial Times, que ustedes saben pertenecen a su mayoría a los Rothschild, y van y ahí regalan el petróleo, pues cómo no, si le compraron la elección. Entonces, nuestro país se ha vendido mucho, se ha entregado mucho. Yo les doy estos datos duros para que ustedes tomen medidas en consecuencia, sobre todo los jóvenes. ¿Quieren más de lo mismo? Pues sigan votando por los mismos. ¿Quieren cosas diferentes? Pues voten por personas diferentes. Y luego, ¿cuál otra más había? Pues tenemos por aquí otras. Sí, ya sé, pero aquí había una de rehacer al país. Bueno, eso ya también ya lo hablamos, ¿no? Adelante, mientras apunto aquí unas nuevas. ¿A qué vino el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu? Y otra, la visita de James Mattis y Netanyahu fue para hablar de la eliminación de lo que queda de la República Mexicana. ¿Quieren a México sin mexicanos? Bueno, estoy ahí escuchando mis frases. Bueno, vean, el primer ministro israelí tiene muchos negocios en México. Ustedes saben que él apoyó a Trump cuando lo del muro, que incluso eso valió que la comunidad israelita en México, porque obviamente sufrieron aquí protestas de la población mexicana, pues tuvieron que salir incluso y protestar que estaban en contra de esa declaración. Sí, porque siempre se habla de su doble lealtad. Yo creo que felicito a esa comunidad, a Tribuna Israelita, sobre todo en ese momento, de haberse desmarcado del primer ministro Netanyahu en ese momento. Sí, porque ellos también la iban a padecer. Vean, la comunidad judía en México, yo le llamo israelí, porque yo no sé qué quiere decir el término judío, se los digo abiertamente. Hasta la fecha no sé qué quiere decir. Porque hay judío político, judío religioso, judío étnico. Yo ya me perdí. Entonces, si uno critica al judío político, te acusan que eres antisemita. Y se lo dicen a alguien que es semita como yo 4 veces. ¿Y quién me lo dice? Uno que no es semita. Ahí luego me la platican. Entonces es un antisemitismo sin semitas. Bueno, ya hasta Aguilar Camín ya se cree semita. Bueno, es un pobre chetumaleño de quinta, ¿no? Bueno, entonces, ya es de carcajada eso, ¿no? Vamos a ver cosas serias. Entonces, yo creo que hicieron bien en desmarcarse. Después de lo de Oscar Roemer, ya ven que vendió a México en la UNESCO, porque le dio instrucciones el gobierno de Israel, siendo el embajador de México en la UNESCO. Eso es muy grave. Dejemos eso de lado. Israel tiene grandes negocios en México. Vean, primero que nada tiene el negocio del agua con Mecorot, que además es una empresa estatal. Ahí luego me platican y que alguien me comente cómo puede ser que una empresa estatal de Israel viene a privatizar el agua en México. Bueno, yo entiendo que venga una privatizadora de Israel, pero no una estatal. Bueno, ¿por qué? Porque es un proyecto del Banco Mundial. Ya a Mancera le dieron, si no me equivoco, 10,000 millones de pesos para empezar la privatización del agua. Este es un tema importante, que ahorita me estaban platicando todo el problema que tienen ustedes con el Bajío y el agua. Vean, ahorita la trampa es hacer le están llamando asociación pública-privada. Esa es una trampa, porque es la manera en que el lobo se disfraza de oveja. La hacen pública-privada, pero luego lo privado se come a lo público. No, son contra natura, eso no funciona. El Banco Mundial es la manera que está haciendo para privatizar el agua en los lugares donde hay gran reticencia para privatizar. Yo se los voy a decir a Mexicali, y a donde voy se los comento en relación al agua. Entonces tengan cuidado, ahorita por fortuna tuvieron suerte en Iztapalapa de haber descubierto un gran yacimiento de acuífero. Eso es importante. Pero toda esa región de oriente de la Ciudad de México, que es, no sé si ustedes han oído hablar de ellos, Chalco, Ciudad Neza, Texcoco, toda esa región, yo le llamo la Bolivia mexicana. ¿Por qué? En Bolivia había un gobierno neoliberal y se les ocurrió privatizar el agua. Vean, ¿a qué grado llegaron? Que privatizaron hasta el agua de lluvia. No es broma, no crean que es broma. Y obviamente los indígenas aymaras, sobre todo, en la región ahí de Santa Cruz, etcétera, pues no estoy dando ideas. Lo único que digo es que se rebelaron. Y ahí nace el movimiento de Evo Morales. Digo, si van a privatizar el agua en la zona oriente de la Ciudad de México y va a dar lugar a un Evo Morales de la región, pues adelante, ¿no? Van a ver lo que significa. Y obviamente
la tendencia en el mundo es hacia la desprivatización del agua, lo que a veces no se dice. En Estados Unidos, en Alemania, en España, en Francia están desprivatizando porque no funcionó la privatización del agua, que además el inicio de una privatización se eleva a 400%, porque los empresarios quieren obtener de inmediato lo que invirtieron. Y eso que se están llevando toda la infraestructura que les está dejando el Estado. Entonces ha sido un fracaso la privatización del agua en Indonesia. Bueno, me puedo pasar, así como dice Jonás, de aquí hasta mañana, ¿no? Hablando de del fracaso de la privatización del agua. Ese es un tema fundamental. Luego, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta tenía? Ese era el tema en cuanto a la visita de... Bueno, ¿para qué vino? Tiene también las empresas de seguridad. Ustedes saben que los israelíes están consagrados a ello. Manejan todo el software de espionaje, Pegasus. Es decir, les vamos para que nos espíen, literalmente. Y luego, pues, la construcción del muro. Nadie hace mejores muros que los israelíes, al menos eso es lo que dice Trump. Entonces, vino también a la cuestión farmacéutica. No se me asusten nuestros amigos de Farmacias Guadalajara, ¿no? Pero ellos son muy fuertes en la cuestión farmacéutica y van a penetrar con todo para llevarse el monopolio farmacológico. Entonces, obviamente no vino a apoyar a los mexicanos en contra de Trump, Netanyahu, vino a sus negocios. Y de aquí se fue a visitar a Trump porque tenía la reunión en la Asamblea General y ahí lo incitó para empezar ya una confrontación con Irán. Pues, Netanyahu, hasta donde me quedé, visitó Argentina, Colombia y México. Alguien me dijo que había estado en Uruguay. ¿Alguien está enterado de eso? ¿Si estuvo en Uruguay? No, da igual. Pero ya con esos tres vino a 3 países importantes. Otro tema, doctor Jalife. ¿Qué lectura hace de Morena y de Andrés Manuel? ¿Qué opina de Claudia Sheinbaum? ¿Qué opina de Ricardo Monreal? ¿Quién está detrás de Andrés Manuel López Obrador? ¿Andrés Manuel y su relación con la masonería es una pieza inconveniente para Estados Unidos? Todo eso no lo sé. Nuestros visitantes pueden preguntar, usted elige. En privado se los digo, en público no. Conste, se los van a decir en privado. Bueno, yo creo Morena, vean, yo soy cofundador de Morena, no me oculto. Fui el segundo más aplaudido después de Andrés Manuel, a tal grado que Andrés Manuel vino hacia mí y me dice, oye, ¿viste qué ovación te llegaste? Te llevas. Yo creo que ahí cabe mi tumba, ¿eh? Ya para qué les digo más. Ahí estaba Ricardo Monreal junto a mí. Vean, yo en términos políticos puros, ya me olvido, yo no voy a patear el pesebre, no voy a criticar en público a Andrés Manuel. Así, lo va pronto. Sí voy a criticar a Claudia Sheinbaum porque ella me criticó, entonces tengo el derecho de réplica. Si no me hubiera criticado, yo ni la toco. Ni me acuerdo que fue la que estuvo detrás del segundo piso en la Ciudad de México. Con eso les digo todo. Ahorita ha sido un desastre en la cuestión de la delegación de Tlalpan. Yo creo que hay que fincar responsabilidades en Tlalpan con esto de los niños en la escuela en Coapa, que es su delegación, de Repsam. Ella está muy ligada a los grupos inmobiliarios, sobre todo con el grupo de Elvira Daniel Cabaz, que es dueña del Reforma 222 en la Ciudad de México, y ahí está la mafia inmobiliaria. Esa es Claudia Sheinbaum. Yo la conozco en corto, es una gente muy engreída, muy engreída. Desgraciadamente ella proviene de la Fundación Rockefeller. Esto no me gusta, porque no se puede ser Adelita, disfrazarte de Adelita, ¿no?, en contra de la privatización de Pemex y haber sido becaria de la Fundación Rockefeller. Les recuerdo que la Fundación Rockefeller es la dueña de ExxonMobil, la principal transnacional petrolera del mundo. Y es la que se está llevando el petróleo de México. Entonces ahí veo incongruencia, inconsistencia, es muy corrupta, es inepta. Pues ya, ¿qué otro adjetivo quiere? Si no sabe manejar una delegación, Tlalpan, ¿cómo va a manejar a la Ciudad de México? Yo creo que van a haber damnificados políticos con este temblor.
Una de ellas se llama Claudia Sheinbaum. Ahora, en relación a Ricardo Monreal y Andrés Manuel, a mí me duele mucho que se fracture Morena. Morena tiene que hacer una limpia, tienen a mucho personaje indeseable, tienen a uno que lo han acusado de estar ligado a las metanfetaminas, que se dice historiador, que es gato de George Soros, se llama Pedro Salmerón, y ahí tiene que cuidar mucho, tienen que hacer una limpia. Yo se lo dije a que vean, el padre Solalinde es muy cercano a Andrés Manuel, y yo aquel día se lo dije en la casa, lo invitamos a cenar a la casa, y dije, oye padre, hay mucho indeseable en Morena, tienen que hacer una limpia interna, y él está de acuerdo. Es decir, como todos los partidos, tiene defectos. Yo creo que es una alternativa, es un modelo diferente de desarrollo. Me duele la fractura que se ha dado entre Ricardo Monreal y Andrés Manuel. Creo que Ricardo Monreal, independientemente de todos los defectos que tiene cualquier político, era el segundo mejor activo que tenía Morena. Y yo creo que si se va de Morena es una gran pérdida para ese movimiento. Esa es mi muy humilde opinión. Y sí le puede quitar muchos votos. Yo creo que fue innecesario eso. Lo humillaron, imagínense, lo mandan al cuarto lugar de una encuesta. ¿Cómo puede ser que el Buitres, ¿cómo se llama esta cosa? Martí Batres, perdón. El Buitres, que es de lo peor, gangsteril, corrupto, se graduó en una universidad patito ahí se llama Humanitas, no sé qué, esa cosa salga antes que Ricardo Monreal. Oigan, Ricardo Monreal, con todos y sus defectos, es doctor en Derecho de la UNAM. Es un político profesional. Como todo político mexicano, yo no meto la mano al fuego por un político mexicano, se los digo a verdad. Yo soy, en este momento ustedes me preguntan, en mi evolución, yo ya no quiero saber nada de los partidos, yo en lo personal. Yo creo que tenemos que crear un modelo diferente. El poder ciudadano a mí me encanta, me encantan los jóvenes, lo que hicieron, lo que están haciendo ahora, que estamos aquí hablando, que ellos están todavía rescatando gente entre los escombros, se me hace único. Ojalá se organicen y creen algo diferente. Ya los partidos políticos en el siglo XXI no sirven, están rebasados. Estamos manejando estructuras decimonónicas con tecnología del siglo XXI. Hoy las redes sociales han deshecho a la clase política. Esa es la realidad. Entonces tenemos que repensar también de estructuras nuevas dentro de la política. Y obviamente no es ni la Cámara de Diputados de México, que es una bola de parásitos todos juntos, ni es el Senado, ya hablamos ahorita del Senado, de qué estábamos hablando, ni es el Poder Ejecutivo, ni son los delegados de la Ciudad de México, ni son los gobernadores. Tenemos que pensar en otra cosa. Los ciudadanos tenemos que repensar cómo manejarnos en el siglo XXI. Pero créanme, y no estoy diciendo esto nada más para México, es la crisis del modelo de la pseudodemocracia. Ya no sirve. Tenemos que agregar algo más. Tenemos que agregar el primer poder, tiene que ser ya el poder ciudadano, no puede ser el poder ejecutivo. El poder judicial en México deja mucho que desear, es muy dependiente del poder ejecutivo. El poder ejecutivo en México es muy vertical. En México todavía no sabemos qué es la democracia. No estamos en Suecia, en los países escandinavos, todavía, por desgracia. Entonces, es muy central, muy centralista el poder en México. Tenemos que, bueno, esa es la tarea de ustedes, no es nada más mía. Yo aquí los incito, tenemos que ver, ahorita tenemos que aprovechar este oleaje ciudadano para crear estructuras ciudadanos de cogobierno. Hoy ya los gobiernos no pueden estar solos, tienen que tener juntos a los ciudadanos. Y los ciudadanos tienen que cumplir tareas de vigilancia con una superestructura. Y no siendo los que siempre estamos padeciendo en forma pasiva los arrebatos de la clase política. Hoy tiene que ser una democracia interactiva de ciudadanos y no sé con qué tipo de gobernantes, con los que estemos filtrando cotidianamente. No puede ser el nivel de corrupción al que ha llegado nuestro país, ya es intolerable, ya rebasó. Yo creo que este golpe ojalá nos sirva, que nos sacuda,
aunque no les ha llegado a ustedes el sismo, pero sí les va a llegar el choque tectónico del nuevo poder ciudadano. Gracias. Hay mucho más, ¿lo dejamos? Doctor. No sé si aguanten. Oigan, aguantan porque hay más preguntas. Bueno, vamos. Bueno, aquí hay un tema muy, digamos, muy bien delimitado. Yo se lo planteo y después, para no quedarle mal a nadie, voy a leerlas porque son muchas y de diferentes temas. Pero este está bastante bien delimitado. ¿Cómo evitar un fraude en el 2018? Dice Anguiano, Carlos Anguiano. Y por aquí, en caso de un eventual triunfo de la izquierda en México, ¿de qué manera podríamos bajar el gasto corriente? ¿Cómo se daría la recuperación de Pemex? Y repiten, ¿cómo se puede evitar un fraude en 2018? Bueno, así merece, vean, desgraciadamente, y se los tengo que decir abiertamente esto también, las estructuras de vigilancia de las elecciones en México no sirven. Tenemos un monstruo que se llama el INE, donde vive una bola de parásitos que ganan $1 millón con todas las bonificaciones. Yo en mi vida he escuchado en Occidente algo equivalente al INE, que le tuvieron que cambiar el nombre del IFE al INE porque apestaba. El famoso Waldenberg Karakovsky se dejó robar el software del IFE, eso poca gente lo sabe, y se lo llevó Choice Point. Choice Point es una empresa de Estados Unidos que trabaja para el FBI y para Jeb Bush. Es decir, todos nuestros datos los regaló Waldenberg Karakovsky a Choice Point, que sería punto de elección, Choice Point, del FBI y de Jeb Bush. No lo digo yo, lo dice Greg Palast, que es un investigador británico y lo escribió en The Guardian. Ahí lo pueden buscar. Así de fácil. A Jalife fue a denostar porque es judío, Waldenberg Karakovsky. Yo, sea hasta chino, lo critico, quien estuviera ahí en su lugar. Lorenzo Córdoba es hijo de un ex amigo nuestro que el mismo papá renegó. ¿Para qué les digo más? No me hagan hablar de más. Hay temas ya que uno no puede decir. Pero a lo que quiero llegar, en mi vida he escuchado en Occidente que exista una cosa como el INE. Tiene demasiado poder y no sirve para nada. Pues todo acaba en el TRIFE luego. Es decir, ni siquiera resuelve los problemas. Entonces, yo creo que ya hay que quitarle, el IFE debe ser una cuestión de manejo de cifras, dárselo a las universidades, que lo hagan directamente las universidades. Yo pondría a la UDG, a la UNAM, a la UAM, las privadas, se quieren depravar, ni modo, es nuestro país, ya no puedo hacer nada, pero yo le daría el manejo electoral a los centros de cómputo de las universidades y que quitaría esa porquería que se llama IFE. Y ahí nos ahorraríamos, mira, y le quitaría el financiamiento a los partidos. Otra cosa, bajaría de tajo a la tercera parte a la Cámara de Diputados. Vean, en Estados Unidos, que tiene el triple de habitantes que nosotros, su Cámara de Representantes es de 200 y pico, si no me equivoco, 227, ¿no? Más o menos, no me hagan caso, 200 y pico. ¿Cómo puede ser que tengamos 500? Una bola de parásitos, y además no hacen nada, no sirven para nada. Todos levantan el dedo. Vean, a mí me han regalado ser diputado y ser senador. Nunca lo he aceptado, porque me respeto. Todavía me respeto a mí mismo. ¿Qué voy a hacer yo en la Cámara y levantar el dedo? Y luego ahí va a hablar Jalife, se salen todos y me hacen el vacío. Ya sé cómo son. Yo hago más labor ciudadana desde las redes que estando en la Cámara de Diputados. O en los del YouTube. Ahorita, por ejemplo, en el aeropuerto todos me felicitaban porque se ha hecho viral uno de los YouTubes que he hecho. A veces uno ni sabe los alcances que puede tener, porque la ciudadanía busca ya la verdad. La ciudadanía está buscando la verdad. Luego, la Cámara de Senadores, ¿para qué sirve? ¿Cómo que tenemos 100 y pico de senadores? Estados Unidos no tiene 100. Los salarios de aquí son superiores a los de Estados Unidos. Ese parasitismo hay que acabar con él. Hoy es el momento. Ahorita que tenemos este impulso de los ciudadanos, tenemos que hacer eso. ¿Pero cuál era la pregunta? ¿Cómo evitar un fraude? Bueno, el fraude. Aquí hay que decirlo también abiertamente. Ahora sí. Estados Unidos es corresponsable de lo que está pasando en México. Si en Estados Unidos
No, porque les ha convenido el estado de corrupción de México. Pues les hemos entregado todo. Están felices con nosotros. Estados Unidos y Europa son corresponsables de lo que está pasando en la situación electoral de México, porque la han avalado. Y ellos mejor que nadie saben que aquí se evita el fraude. Entonces el fraude aquí, ¿cómo hay que evitarlo? Bueno, ahí les va. Les voy a dar casi secretos de Estado. Bueno, el gobierno tiene un algoritmo donde manejan el 3% de votación, es su margen. No crean que fue gratuito que Del Mazo tuvo 3% de más. Es algorítmico. Pero ¿cuál fue el problema? Que no salió a votar la gente. Salió a votar el 52%. Como la manera de diluir el fraude es saliendo a votar. Porque ahí tumbamos ese famoso algoritmo. De 60% para arriba, ese 3% se tambalea. Bueno, ya les pasé. Entonces, estos que manejan los nulistas, esos son agentes de la CIA, se los digo abiertamente. Porque a la CIA le come, no, y no es broma, la DD, ya saben quién es, DD, ella es soplona, no es albur, es soplona de la embajada gringa, se lo sacó Wikileaks. Digo, aquí también tenemos que conocer esos líderes de opinión, muchos de ellos los maneja la embajada de Estados Unidos, no nos equivoquemos. Y eso del nulismo le conviene al sistema. No nos equivoquemos. Ya estoy dando fórmulas para evitar el fraude. Y la otra es empezar a exigir a las embajadas de la Unión Europea, de Estados Unidos, a que tengan vigilancia. No puede ser. Hay cláusula democrática en los tratados que tenemos con los países europeos. Hay que exigirles que vigilen la elección. Ahora, ¿cuál es el problema? Vean, yo sí les puedo decir, es probable que gane Andrés Manuel la elección. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que no se la van a dar. Así de fácil. No se la van a dar. Y Andrés ya tiene 64 años. No creo que se vaya a tomar otra vez Paseo de la Reforma. No lo sé. Veo difícil, lo tienen muy acorralado, está solo, es la realidad. No, se están creando otros frentes, todos contra él precisamente. No la tiene fácil, pero si ustedes me preguntan, yo creo que sí puede ganar. Pero el problema no es que gane, es que te la den. En las dos elecciones anteriores, él ganó. Bueno, hasta que fue gobernador de Coahuila, que fue presidente del PRI, ¿cómo se llama? Moreira, lo dijo, hubo fraude electoral. Bueno, con eso deslegitimas a Calderón y a compañía. Él lo dijo, eso lo sabemos todos, que hubo fraude electoral. Pues ganó con 0.5% Calderón. Bueno, Calderón nunca ha ganado en una elección. Ustedes saben que lo corrieron de la UNAM, ni siquiera tuvo la calificación para entrar. Toda su vida ha sido fraudulento. Entonces, yo creo que eso por ahí va la cuestión del fraude. Es un voto masivo si aniquila el fraude. Eso sí hay que tomar. Pero hay que movilizarse también. Ahora, otra cosa que me contaron a mí que es gravísimo, ahora en la elección del Estado de México. Y curiosamente se lo pregunté a uno de los más cercanos al entrecomillado vencedor. Digo, pero conmigo no pueden ser tan cínicos, porque saben que entre gitanos no nos leemos la mano, ¿no? Entonces le comenté, oye, ¿y cómo se hace un fraude en el Estado? Fíjense qué pregunta más tonta, ¿no? Yo decía, oye, ¿cómo se hace un fraude? Bueno, yo quería sacarle la información, es la realidad. Estoy hablando de un peso pesado de Domex, no de cualquier ahí pelagatos. Me dice, mira, fue muy sencillo, compramos la mayoría de las casillas electorales. Los consejeros electorales, ahí está la clave, desgraciadamente se venden, el hambre es canija. Se vendieron, me estaban dando la cuota por 160,000 pesos. Oye, ganar 160,000 pesos por estar ahí una tarde, 160,000 pesos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, vean, todo en la vida tiene medidas preventivas cuando conocemos cuál es el mal. Ya les estoy diciendo el diagnóstico, ya les dije, se compran los consejeros electorales. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ponerles chips, vender sus cuentas de banco, no sé, vigilarlos.
tenemos que hacer algo para que no se vendan en 160,000 pesos. Muchos me están diciendo que la elección le costó a Del Mazo entre 30,000 y 50,000 millones de pesos. Todo el dinero del narco. El narco también vota, y vota bien, y muy bien. Y tiene sus predilectos. Bueno, ya aquí, yo creo que hicimos ahorita una tarea de taller operativo, cómo más o menos pensar en frenar un fraude. Yo no soy experto en cuestiones electorales, yo soy un simple aficionado, amateur, metiche, a veces me meto de más y así me va. Así no te creas, el gobierno a mí me persigue mucho. Hoy tengo el SAT, no me deja desde hace un año, ahí lo tengo encima. Ya estoy cerrando el 14, ya se me fueron encima sobre el 16. Bueno, pues es Videgaray, no quiere que descanse. Lo bueno es que ya se va. Bueno, entonces, hay unos que se rinden. Ahorita alguien me está diciendo, ¿qué hacemos? Bueno, yo en mi caso no me he rendido. A mí me encañonaron a mi esposa, 3 guaruras. Le dijeron, dile a tu marido que le baje. Y yo lo tomé en son de broma, hasta le dije, oye, ¿y no te dijeron que le baje a qué? Porque yo manejo muchos temas. Entonces le dije, oye, la próxima vez que te encañonen, diles que sea más específico cuál es el tema, porque yo toco muchos temas. Obviamente había que tomarlo en broma, ¿no? Dice, CNN me dio media hora. Es la única manera que tenemos. Acuérdense que este es un sistema, es un ogro filantrópico, te aplasta. Es muy duro. Ya vemos unos que resistimos, es mi caso, a veces medio negociamos, porque yo no soy revolucionario, ya tengo 69 años, imagínate, pero no me dejo, no me rindo, no claudico. Hay otros que sí claudican, y rápido. Entonces a mí sí me ha costado ser de la oposición. ¿Qué me ha salvado? Bueno, tengo exposición internacional, no todos la tienen, también lo entiendo. Soy autosuficiente. Imagínense que yo dependiera de un salario gubernamental, pues ya me hubieran corrido. Soy autosuficiente. Oiga, me dice, es que Jalife lava. ¿Lavo qué? Ahora resulta que lavo la herencia de mi padre. Y mi padre lavó la herencia de su padre. Yo puedo hasta demostrar que vengo de un linaje desde mi bisabuelo. Somos gente de dinero. Y te inventan que lavas. A ver, diles que no lavas. Y se te encima Televisa, Jalife lava. Ya te molaron. Lo que pasa es que yo les replico en CNN, les replico en Russia Today, en Réseau Voltaire, en Telesur. Entonces ya le bajan a lo del lavado. Pero te pueden inventar que eres un monstruo. Y hay que tener mucho carácter para eso. Si uno no tiene carácter, mejor que ni se meta, Y tienes que a tu familia hablarle. Oigan, tengo esta situación. ¿Qué quieren tener? ¿Un familiar cobarde o un familiar que no claudica? La familia tiene que participar. Ser autosuficiente. Si no eres autosuficiente, ¿cómo te puedes oponer? Si no es fácil ser de la oposición. Gracias. Doctor. Voy a leer las preguntas. Ya usted, si quiere, me detiene, por si quiere contestar otra cosa, pero para no quedarles a deber aquí a todos los que nos acompañan, David Muñoz. Con la salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, su renegociación del Tratado de Libre Comercio con la condición de ganar, ¿es momento de repensar nuestra política anexionista con potencias sólidas como Rusia o China? Y en este contexto, ¿México es más vulnerable en el próximo proceso electoral o será el proceso esperado? Con una deportación esperada y ordenada de nuestros connacionales, el presidente ordena la implementación del programa Monarca. ¿Qué efectividad logrará el reordenamiento económico, social y político con la llegada de más de, dice aquí, de 800,000 paisanos? Son 600. Son los Dreamers, ¿no? Sí, los Dreamers. ¿Considera que la Unión Europea podría empezar a recibir a los Dreamers, ya que la situación ha sido tan favorable con la recepción de refugiados provenientes de Medio Oriente y del continente africano? Qué excelente propuesta. Si las remesas son el principal ingreso de divisas legales a nivel nacional, ¿de qué manera se podría asegurar el envío de estas al país si no contamos con un banco nacional? ¿Cómo afecta a la nación Estados Unidos que su presidente sea economista? Y esto afecta a la nación... ¿Cómo está esa pregunta? Sí, aquí están... No es economista. No es economista, es empresario. Sí. Esto afecta a la nación... Es mafioso de casinos. Aparte.
Esto afecta a que la nación sea vista como una empresa, se refiere a Estados Unidos. ¿Se le considera a México una economía emergente? De ser así, ¿en qué lugar estamos dentro de las economías emergentes? ¿Quiénes son los enemigos de México a nivel interno y externo? ¿Cómo podemos rescatar y corregir el rumbo nacional? El rumbo nacional, aquí mencionan a George Soros, ya lo había abordado usted. En YouTube aún tenemos oportunidad de ver canales como el suyo, el Russia Today, Hispan TV. ¿Hasta cuándo se podrán ver estos canales? ¿Quién controla estas plataformas? ¿Estados Unidos? Esto lo pregunta Enrique González. ¿Cuál es la influencia de Canadá en esta lucha Estados Unidos contra México? ¿Es justificable el otorgamiento de tributos mediáticos? Venezuela en OEA, Corea del Norte, el Chapo. ¿Cree usted que tendrán un resultado positivo para México o pasa que Estados Unidos nos lleva entre las espuelas? ¿Por qué aferrarnos al sistema económico caduco y al racismo como aliados? La élite del poder mundial está en Inglaterra. Y finalmente, ¿cuáles deben ser nuestras acciones hacia los políticos anti-México por parte de Donald Trump, teniendo en cuenta a la división actual del pensamiento político en México? Muy bien. Bueno, ante todo, los quiero felicitar porque son excelentes preguntas, ¿eh? Voy a tratar de ser súper breve. Le tengo una noticia, doctor. A ver, que ya se acabó. Tiene 10 minutos y es un donativo especial. Bueno. ¿Donativo del museo o de quién? De todos nosotros. Ah, bueno. ¿Qué están cobrando por minuto? También los asistentes. Bueno, a ver, rápido. No. Aquí ya perdí un minuto, me lo descuentas. El TPP, bueno, Estados Unidos pierde con el TPP en el Asia-Pacífico, pierde también el transatlántico, el TTIP, y pierde también una cosa que se llama TISA, que era de servicios. Entonces se está reacomodando, esa es la realidad. Estados Unidos está practicando un Brexit, reacomodando su estructura económica, porque perdió, en la globalización perdió frente a China e India. Y la única que le queda es la globalización financiera, pero también ya se están zafando China, ya está internacionalizando su divisa, el yuan, pero toma tiempo. Aquí esto toma unos 10 años mínimo. Entonces, pero sí Estados Unidos, vean, si yo se los digo, yo traigo la hipótesis del mundo tripolar, el mundo se va a dividir en 3 polos, Estados Unidos, no lo digo en orden, Rusia y China. Cada quien va a tener su esfera de influencia. Mala noticia para México, les voy a decir cuál es. La que dijo Porfirio Díaz. Somos vecinos de Estados Unidos y aquí no van a dejar los Estados Unidos que penetre mucho China. Además, China no le tiene confianza a Peña, se los digo abiertamente. Después de lo del Tren Bala, menos le tienen confianza. Entonces, México es el país donde menos está invirtiendo China. Y van a esperar que venga el próximo régimen. Tengo entendido que Andrés Manuel quería viajar a China, no lo sé. Tenemos que rehacer nuestras relaciones internacionales, pero ahí les va. No todo es economía, tenemos que ser más holísticos. También hay factores geopolíticos. Nosotros, acuérdense, vean, se los digo también abiertamente, yo siempre se los digo a los estudiantes, por eso los mando al Museo de las Intervenciones. Perdimos la mitad del territorio en el siglo XIX. Y no fue con China, y no fue con Rusia, fue con Estados Unidos. Luego, Tratado de Guadalupe Hidalgo. Luego, Tratado de Bucareli, que casi es secreto, con Obregón. No, por ejemplo, el ejército mexicano no se puede armar como quisiera. Tiene que estar a cierta distancia de la frontera. A nivel del agua, el río Colorado han hecho acuerdos donde Estados Unidos se lleva la mayor parte. En todos los tratados que hemos hecho en la frontera con Estados Unidos, ellos se llevan la tajada del león. Yo no estoy diciendo que nos peleemos con Estados Unidos, muchas veces lo comento en broma. ¿Qué tal si les ganamos? ¿Y qué yo hago con 300 millones de gringos, no? Entonces tampoco se trata de pelearse, tenemos que ser muy precavidos, muy zorros, muy inteligentes, no chocar de frente. Tenemos que manejar la política que se llama de los flancos, por los flancos. Un flanco es nuestra cultura, otro flanco es la biología, crear más mexicanos. Vamos, tenemos que crear fábrica de mexicanos. Eso a los gringos los tiene aterrados, que ya ni producen hijos, ya ni se casan. Los pobres blancos, pues ¿quién se va a casar con un blanco que anda en la heroína y desempleado?
No es broma, ¿eh? Es el grave problema que tienen los jóvenes blancos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Vean, ahora que se fue Peña a la cumbre de los BRICS, de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, a mí alguien muy cercano a presidencia me preguntó, ¿qué opinas? Que no vaya. Lo van a madrear, así se los dije. Y dicho y hecho. Dicho y hecho. A los 3 días ya le sacaron lo de Miranda, la hermana. Ya le sacaron lo de la gran estafa. Le sacaron, ¿qué le sacaron al día siguiente? Algo le sacaron. Pobrecito, ya me da lástima todo lo que le sacan. Y le van a seguir sacando porque no aprende. Es decir, desgraciadamente no tenemos margen de maniobra porque nos entregamos mucho. Luego, les voy a recordar una frase terrible, terrible. En 1970, quien crea este modelito de la globalización se llama Zbigniew Brzezinski. Y en su libro, tiene un libro que se llama Tecnetrónica. Y él maneja la globalización como un instrumento tecnológico de dominio de Estados Unidos. Y lo comentó abiertamente. No queremos en relación a México un Japón en nuestra frontera. Entonces Estados Unidos son los que nos han estado cortando el pasto para que no crezcamos, es la realidad. No nos hagamos ilusiones, entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Yo creo que sí tenemos, Estados Unidos no anda bien internamente, se puede dividir Estados Unidos, eso ténganlo presente. Pueden ser momentos reales, no estamos pasando por nuestro mejor momento, ahorita es el peor, nos clavamos en el TLC, ahí nos van a mandar. ¿Saben qué están buscando en el TLC los gringos? Están buscando ya controlar al peso mexicano directamente sin Banjico. Es decir, la famosa soberanía mexicana financiera y monetaria que nunca hemos tenido, ya la quieren controlar directamente. Obviamente no la pueden firmar, yo prácticamente les doy por hecho que el TLC, además le conviene a Estados Unidos decir, ya ven, ya tenemos ejemplo de México, acabamos con el déficit de México, para que aprendan los chinos, los alemanes, los sudcoreanos y Japón. ¿Va en serio Trump? Hay que tomarlo en serio en ese ámbito. Bueno, luego la otra es los Dreamers. Pues sí, vean, como todo en la vida, los dos somos muy generosos. Vamos a recibir cariñosamente a los Dreamers que lleguen. Teníamos un pastel que dejaba mucho dinero. Somos la 12ª economía todavía del mundo. El problema de México no es el Producto Interno Bruto, que somos la 12ª economía, por eso formamos parte del grupo del G20. El problema es la óptima distribución de la miseria. Tenemos 80 millones de miserables. Y agréguenle el desastre de los temblores, de los huracanes, de los socavones, y ahora vienen los Dreamers. Bueno, pues tenemos que repartir este pastel. Vean, no estamos viviendo en un planeta idóneo, en donde, ¿qué pasaría? Bueno, yo por ejemplo le diría a los rusos, pues llévate a los Dreamers, ahí tienes Siberia, hay 18 millones, tú necesitas población, está bajando la población rusa, pues llévatelos, vamos a instalarlos. Desgraciadamente no estamos a ese nivel de sinergia civilizada en el planeta. Cada país busca por sí solo. Si ustedes ven el discurso de Trump en la ONU, fue hipernacionalista, hipernacionalista. Nosotros en México nos olvidamos de nuestro nacionalismo. Quisimos ser gringos y los gringos no nos aceptan. Tenemos que entender, sobre todo nuestros hermanos del norte, tienen que ya entender que no nos quieren ahí porque nos tienen pavor, porque vamos a ser mayoría en 20 años. Ellos sienten que les vamos a quitar su país, que los estamos desplazando. Es el famoso síndrome del migrante y del recipiendario. Bueno, ahí tienen ustedes. Luego, la otra, las remesas. Bueno, las remesas pues van a tener un fin algún día, ¿no? Van a estar, ahorita están subiendo porque hay temor de que los corran, entonces están mandando su dinero antes de tiempo. Pero imagínense ustedes en una guerra comercial entre México y Estados Unidos. Es decir, no son buenos momentos. Tenemos que rehacer, crear riqueza interna. Ahora, el petróleo, ¿podemos recuperar el petróleo? I don't know. No lo sé, no lo sé. Vean, si a mí me ponen de secretario de Energía, ni acepto el puesto, porque no voy a hacer nada. ¿Para qué me la dan? Pues vamos que Andrés Manuel gane. Me iba a ser el secretario de Energía en el primer sueño pejista, ¿no? ¿Cómo voy a aceptar? ¿Qué hago yo ahí? Primero no sé robar.
Primera. Gran defecto. Pues lo que hace ahí Jalife, ¿no? Si no roba. Bueno. Segunda, no soy Sheinbaum, ¿no? No hago tercer pisos ni nada, bueno, etc. La otra, yo no voy a poder regresar a Pemex. Yo soy realista. ¿Cómo? ¿Qué quieren, que me invada Estados Unidos? ¿Cómo le hago? Pues voy a ir diario a la Basílica de Guadalupe, o aquí a la Basílica de Zapopan, o a la de San Juan de los Lagos, ¿no? A rezar que se caiga Estados Unidos para recuperar Pemex. De otra manera, ¿cómo le hago? No hay manera, ¿eh? Ya lo dado, ni... Bueno, y luego los enemigos. Vean, México realmente no tiene enemigos. Nosotros nos hemos hecho enemigos, porque somos enemigos de nosotros mismos. No entendemos el mundo, no entendemos a nuestra población, no entendemos los modelos que nos han sido impuestos, nos impusieron el consenso de Washington, que es el decálogo neoliberal, porque todo viene a raíz de un fraude electoral con Salinas. Con tal de no darle la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas, pues se la dieron a Salinas. ¿Y qué fue lo primero que hizo Salinas? Que ni siquiera traía el proyecto del Tratado de Libre Comercio. Yo me acuerdo perfecto, Salinas incluso mandó a sus hijos al liceo japonés. Él traía una alianza con Japón. Pero cuando pierde la elección, la real, Estados Unidos intervino. Ahí va otra cuestión para el fraude. Estados Unidos ha sido copartícipe de los fraudes electorales de Estados Unidos. Tenemos que dar una geopolítica al fraude electoral de México. No va solo. Porque si Estados Unidos propiciara las protestas que tenemos en el interior y las hiciera también, las apoyara a nivel universal, estos gobiernos no aguantan. Ellos aguantan porque los aguanta Estados Unidos y la Unión Europea. Y luego ya por último, las plataformas, bueno, vean, va a venir una guerra, yo sí veo guerra de Internet, se los digo abiertamente. Yo no soy muy optimista porque estoy en Russia Today o en las Hispan TV o en Telesur o todo eso, porque va como si el mundo va a regionalismos y Estados Unidos odia a Russia Today porque es otra información totalmente diferente, pues todos los que estamos ahí colaborando, pues nos va a ir mal. Seamos sensatos. Voy a tener que ir a Moscú a cada rato para hablar, pues no nos van a dejar de hablar acá. Vamos a entrar a una guerra del Internet y obviamente esta guerra se va a reflejar de acuerdo a los intereses. La Unión Europea todavía es poderosa, aunque está de capa caída, Estados Unidos la quiere destrozar, China ya está empezando a penetrar a Latinoamérica, ya tiene canales de televisión en español, Rusia está penetrando muy bien, en México no la dejan. Ustedes saben que aquí Sky, se llama Sky, ¿no? Tú que sabes mucho de eso. Sky la controla Televisa, entonces no dejan a Russia Today. Los que vemos a Russia Today la vemos en Internet. Entonces ha pegado mucho, sí, pero no crean que esto va a durar. Viene una gran censura de las redes, gran censura. No, ahorita estamos viviendo un momento muy interesante, pero también se nos va a acabar. No nos hagamos de ilusiones. Entonces, y en México tenemos que ya repensar muy bien cuál es el camino a retomar y rehacer al país desde cero. Muchas gracias. Gracias, doctor. Listo. Muchas gracias a todos por su asistencia.